Bienvenidos a una sesión de aprendizaje multimedia. Soy el maestro Ciel Melchor Mota, docente encargado del campo disciplinar de Ciencias Experimentales del Bachillerato Digital número 220, ubicado en la comunidad de San Pedro Tetitlán y perteneciente a la zona escolar 015 de Bachilleratos Digitales y Telebachilleratos Comunitarios. En esta ocasión abordaremos un contenido específico de la unidad de aprendizaje curricular número 1 de la disciplina de Física 2 de cuarto semestre. Y analizaremos la diferencia que existe entre el calor y la temperatura, así como las formas de transferencia de calor. Comenzaremos por analizar cuál es la diferencia que existe entre el calor y temperatura. Y aclaramos que calor es totalmente distinto a la temperatura. Son términos distintos que tienen relación, pero no son lo mismo. La relación entre el calor y la temperatura es que para que la temperatura de un cuerpo cambie, ya sea que aumente, disminuye, debe haber una transferencia de calor o una transferencia de energía. Temperatura. La temperatura es la cantidad o medida de la energía cinética de las moléculas de un material o un cuerpo. La temperatura es proporcional a la energía cinética de un material o un cuerpo, y la energía cinética es o tiene relación con la energía en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor movimiento de las partículas de un material o un cuerpo, habrá un aumento de temperatura, y por el contrario, a menor movimiento de las moléculas de un material o un cuerpo, habrá una disminución o una menor cantidad de temperatura. Las unidades para medir la temperatura son los grados Celsius o grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Y en la actualidad existen aparatos precisamente llamados termómetros, ya sean analógicos como el que les muestro en la imagen, o los digitales que son los que se usan actualmente. Y ejemplos de temperatura, el agua. Ustedes saben o lo han escuchado que para que el agua cambie de estado líquido a gaseoso, debe de llegar a 100 grados centígrados. Es el punto de ebullición para que el agua hierva y cambie de un estado líquido a gaseoso. Y para que se solidifique de un estado, cambiar de un estado líquido a sólido, es a los 0 grados centígrados. Otro ejemplo es la temperatura corporal de nosotros, los seres humanos. Está en un promedio de 37 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si esa temperatura aumenta un grado o dos, ya sea 38 o 39 grados? Pues ya no nos sentimos bien, ¿no? Ya recurrimos a una consulta médica para ver qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Y estamos hablando acerca del aumento de solo 1 o 2 grados. Ya no hablamos del aumento si fuera a 5 grados o 4, ¿no? Pues sería peligroso. Entonces, aquí les doy unos ejemplos de dónde utilizamos la temperatura. El calor. El calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Esto a causa de las diferentes temperaturas que existen en ambos cuerpos. Y cabe aclarar que el calor no es materia. El calor es energía en movimiento. Las unidades de medida, para el calor son los joules y las calorías. Y existe un aparato que precisamente se llama calorímetro, que es para medir las calorías en determinados cuerpos. Ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿cómo obtenemos nuestra energía? A través de la ingesta de alimentos. Sabemos que cierto alimento tiene cierta cantidad de calorías o kilocalorías,
y cierto otro alimento también tiene cierta cantidad de calorías o kilocalorías. Entonces, si yo consumo, por ejemplo, un chocolate que tiene unas 100 calorías, me va a transferir energía, es alimento. Y sabemos que el calor es eso, es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. En este caso va a ser del chocolate hacia, hacia mí, ¿no? Hacia la persona. Equilibrio térmico. El calor, sabemos que es la transferencia térmica que fluye de un cuerpo a otro a causa de las diferentes temperaturas que existen entre ambos. Pero también vamos a analizar el equilibrio térmico, y este se alcanza cuando la temperatura entre ambos cuerpos es la misma. Vamos al ejemplo. Si tengo por un lado agua hirviendo a 100 grados centígrados, por el otro lado agua congelada a 0 grados centígrados, y vierto el agua hirviendo al agua que está congelada, estas dos se vuelven una sola, y para llegar al equilibrio térmico, el agua que estaba a 100 grados baja, disminuye, y el agua que está a 0 grados aumenta. Entonces, si la diferencia es de 0 a 100, es que son 100 grados, la mitad son 50 grados, y a los 50 grados vamos a encontrar el equilibrio térmico. En conclusión, el agua que estaba a 100 grados disminuirá a 50, y el agua que estaba a 0 grados aumentará a 50. Si alguien se pregunta, bueno, entonces eso es en cuanto a si por un lado tenemos 100 grados y por el otro lado 0. ¿Qué pasa si por un lado entonces tenemos agua a 60 grados y por el otro tenemos agua a 10 grados y las mezclamos? La diferencia entre 10 y 60 grados son 50 grados. La mitad de esos 50 grados serían 25. Si yo tengo agua a 60 grados, le disminuyo 25 grados, tengo 35 grados. Y por el otro lado yo tengo agua a 10 grados, le aumento 25, vuelvo a tener esos 35 grados. Y ahí encontramos nuevamente el equilibrio térmico. Es cuando dos temperaturas combinadas se combinan y se vuelven una misma. Ya analizamos los conceptos de temperatura y de calor. Ahora veremos las formas de transferencia de calor. Existen tres formas de transmisión de calor, que son conducción, convección y radiación. Veamos la primera. La transmisión de calor por conducción es la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro. Un ejemplo claro sería si nosotros ponemos a calentar una tortilla en el comal. Por 10 razones ponemos al fuego directo el comal, va a aumentar su temperatura. Y después ponemos la tortilla, ¿qué va a pasar? La temperatura del comal se va a, a transmitir a la tortilla a través del contacto directo. La transmisión de calor por convección. La transmisión de calor por convección es la transferencia de calor por medio del movimiento de un fluido. Sabemos que un fluido puede ser un gas, puede ser un líquido. Por eso es importante aclararlo porque esta transferencia de calor solamente se puede dar en los fluidos, en líquidos y en gases, en ningún otro. Y veamos el ejemplo. Por un lado tengo mi taza de café caliente a cierta temperatura y por el otro lado le vierto leche fría. ¿Qué va a pasar? Cuando yo vierta la leche fría, va a generar un movimiento, se van a mezclar ambas. El líquido va a generar movimiento y en esa generación de movimiento se van a mezclar, van a encontrar lo que acabábamos de ver hace rato, el equilibrio térmico, y por lo tanto va a haber una transferencia de calor del café caliente al agua fría y van a encontrar el equilibrio térmico. Esta es la transmisión de calor por convección.
solo se da en los fluidos y se da a través del movimiento de los mismos, aclarando que un fluido solamente son gases o líquidos. Y la transmisión de calor por radiación. Esta es la transferencia de calor a través de la ausencia de contacto. Vemos el ejemplo de la imagen, están unas brasas. Nosotros yo creo que alguna vez lo hemos hecho. Si acercamos nuestras manos al fuego o a las brasas sin tocarlo, o sea, sin hacer contacto, podemos percibir cierta temperatura, podemos percibir cierto calor, ¿no? Y ahí está la transmisión de calor por radiación. Cuando se percibe cierta temperatura, pero cuando hay ausencia de contacto, no necesitamos tocar el fuego, no necesitamos tocar las brasas para percibir el calor. Y a continuación, en el ejemplo de la imagen, ahí tenemos presentes los tres tipos de transmisión de calor. Si yo pongo a calentar agua en un recipiente metálico, en este caso una olla, tengo el ejemplo de transmisión por conducción, debido a que, como está el fuego directo, el fuego va a calentar el recipiente de metal y este a su vez va a calentar el maneral o el mango de sujeción del recipiente. Ahí es un contacto por conducción. Si este se calienta y yo también lo tomo con mi mano, puedo percibir también un, ¿cómo se llama? Eh, cierta temperatura, ¿no? ¿Y por qué? Por contacto, porque lo estoy haciendo, porque lo estoy tocando y ahí también me va a transferir, a lo mejor el ya es menos, porque precisamente para que no nos quememos, los materiales de los mangos tratan de ser de plástico, de un material que sea aislante, ¿no? Pero aún así hay una transferencia de calor mínima, pero hay transferencia de calor por contacto. La transferencia de calor por convección. Esta se da debido a que dentro del recipiente tenemos agua y el agua, la parte inferior del agua, está teniendo contacto este, más directo con el recipiente caliente. Y sabemos que el agua a mayor temperatura se vuelve menos densa y a menor temperatura es más densa. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua caliente a mayor temperatura tiende a elevarse, tiende a subir y a menor temperatura tiende a bajar. Quiere decir que aquí va a haber un movimiento debido a que el agua caliente va a querer subir y el agua fría tendrá a bajar. Entonces aquí hay una circulación de el fluido, en este caso un líquido, porque se está mezclando y va a haber una transmisión de calor por convección. Y la última, la transmisión de calor por radiación, es si nosotros nos acercamos a la olla, ya sea que acerquemos nuestras manos, podemos percibir cierta temperatura. No necesariamente tocar la olla o tocar la parrilla para que percibamos la temperatura. Ahí estamos percibiendo la transmisión de calor por radiación. En resumen, pues sabemos ya eh, la definición de calor, que es la transferencia de energía de un cuerpo a otro, y de la temperatura, que es proporcional a la energía cinética, o sea, al movimiento de las partículas, y que a mayor movimiento habrá mayor temperatura y a menor movimiento habrá menor temperatura. Analizamos también lo que es el equilibrio térmico cuando hay diferencia entre dos temperaturas. Estas se mezclan y se vuelven una sola. Y analizamos también las tres formas de transferencia de calor por conducción, que es con contacto directo, por convección, cuando solamente es en fluidos y esto a través del movimiento de los mismos, y por radiación, cuando
La transmisión es a través de la ausencia del contacto. Y hasta aquí ha sido todo. Nos quedamos con esta frase.